¿Y si tu problema no es la falta de interés? ¿Qué pasa si lo que te está pasando es mucho más profundo? Quizás no estés pasando frío, quizás no te estés poniendo difícil, tal vez no te estés alejando de la gente por arrogancia, trauma o pereza emocional. Quizás acabas de llegar al punto en el que tu cuerpo ya no puede soportar mentiras que tu alma ya rechazó. Intenta entablar una conversación común. Sonrisa. Responder. Pero por dentro algo se apaga. Miras a ciertas personas y te das cuenta de que ya no hay conexión. Entras en algunos lugares y sientes un peso extraño en el pecho. Escuchas historias repetidas, viejas quejas, dramas circulares, y una parte de ti piensa en silencio. Ya no puedo participar en esto. Y la pregunta que quizás te esté asustando es, ¿por qué lo que antes parecía normal ahora parece insoportable? En este vídeo entenderás qué les pasa a las personas que ya no pueden fingir interés. Comprenderás por qué tu tolerancia emocional ha disminuido. ¿Por qué se te están cayendo las máscaras sociales? ¿Por qué los viejos entornos empezaron a parecer pequeños? ¿Por qué ciertos personajes a los que apoyabas ya no obedecen? Y, lo más importante, se dará cuenta de que esto no es necesariamente una pérdida. Podría ser el comienzo de una profunda reorganización de tu identidad. Jung llamaría a esto una confrontación con la persona. La persona es la máscara que creaste para ser aceptado, la versión educada, la versión bonita, la versión que ríe cuando no quieres reír, quien contesta mensajes sin poder. Ahí queda donde ya no hay verdad. Durante mucho tiempo, esta máscara te protegió. Ella te ayudó a sobrevivir en ambientes donde ser tú mismo quizás era demasiado peligroso. Ella te enseñó a tener pelos en la lengua, ocultar malestares, parece disponible, luciendo fuerte, pareciendo interesado. Pero llega un momento en que lo protegido empieza a aprisionar. Y este momento llega silenciosamente. No comienza con una gran crisis. Comienza cuando te das cuenta de que estás cansado incluso antes de salir de casa. Cuando una llamada al móvil ya parece demasiado. Cuando una conversación superficial consume más energía de la que debería. Cuando prefieres el silencio, no porque odies a la gente, sino porque estás cansado de abandonarte para encajar con ellos. La psicología observa que los seres humanos gastan mucha energía para mantener una imagen social coherente. Pero la espiritualidad diría algo aún más directo. Vuestra frecuencia ya no puede permanecer donde vuestra verdad no respira. Y aquí está el punto que lo cambia todo. No has perdido el interés en todo. Has perdido interés en lo que requiere que te traiciones a ti mismo. Hay una gran diferencia. Todavía te importa lo que es real. Todavía le conmueven las conversaciones honestas. Todavía siente paz en las presencias sencillas. Todavía quieres profundidad, presencia, significado, verdad. Lo que ya no puedes hacer es actuar con entusiasmo ante el vacío, sentado en una mesa donde todos hablan pero nadie dice nada. Responde con animación cuando hay distancia en el interior. Ser parte de ciclos donde las personas repiten los mismos patrones y lo llaman intimidad. Esto no es frialdad, es saturación de persona. Es el punto en el que el inconsciente comienza a retirar energía de todo aquello que ya no sustenta su individuación. Jung observó que la individuación comienza cuando una persona deja de vivir tal como los demás esperan y comienza a escuchar lo que emerge de su interior. Y al principio, eso se siente como una pérdida. Pierdes la paciencia, pierde la voluntad, pierde interés en conversaciones que previamente aceptaba. Pierdes la capacidad de fingir que todo está bien. Pero detrás de esta pérdida hay un llamado. Algo en ti está diciendo, no vine aquí para seguir representando. Quizás por eso eres más selectivo, más tranquilo. Es más difícil impresionar, más sensible a lo que es falso. Quizás por eso ciertas personas dicen que has cambiado. Y sí, has cambiado, pero no en el sentido de que haya empeorado. Has cambiado porque algo dentro de ti ha dejado de negociar con lo que drena tu alma.
El problema es que cuando comienza esta fase, muchas personas intentan volver a ser quienes eran. Encuentros de fuerza, forzar mensajes, fortalecer la simpatía, fuerza de pertenencia. Y cuanta más fuerza, más rechaza el cuerpo, porque el cuerpo sabe antes que la mente. El cuerpo siente cuando una conversación es solo una actuación. Siente cuando una sonrisa es un contrato social. Sientes cuando un entorno exige una versión tuya que ya murió. Y aquí es donde comienza el verdadero proceso. No solo estás perdiendo interés, estás perdiendo tolerancia emocional hacia todo aquello que depende de tu ausencia interior para seguir existiendo. Y Jung observó que esto casi siempre ocurre antes de una profunda transformación de la identidad. El primer cambio identificado es la pérdida de tolerancia emocional. Aparece cuando las pequeñas interacciones empiezan a pesar más de lo que deberían. Conversación rápida en el pasillo. Audio demasiado largo. Un mensaje que requiere animación. Una simple invitación que, por fuera, parece normal, pero por dentro, parece una enorme obligación. No entiendes exactamente por qué. Simplemente notas que tu energía se acaba más rápido. Antes se podía sonreír, responder, participar, disfrazarse. Ahora, una parte de ti ya está cansada, como si tu sistema interno dijera, ya no tengo fuerzas para esto. Jung observó que la psique humana crea adaptaciones para sobrevivir. Con el paso de los años, es posible que haya aprendido a tolerar ambientes incómodos, escuchar lo que no quería escuchar, acordar solo para evitar conflictos, sensación de ligereza cuando está agobiado. Esto se convierte en un patrón. Acumulas pequeñas traiciones internas, acepta conversaciones que te agoten, mantiene vínculos que ya han perdido su verdad, y lo llama madurez, educación o paciencia. Pero aquí está el problema. No toda paciencia es una virtud. A veces la paciencia es solo miedo a ser sincero. Te sientas con alguien y ya sabes cómo terminará la conversación. La misma denuncia, el mismo drama, la misma energía pesada, la misma sensación de que necesitas reducir tu presencia para encajar en ese intercambio. Y antes de que puedas responder, tu cuerpo se apaga. No porque odies a esa persona, sino porque algo en ti ya no acepta participar en una dinámica donde tu alma necesita estar en silencio. La psicología demuestra que mantener comportamientos sociales que contradicen el estado interno consume energía emocional. Pero espiritualmente esto es aún más claro. Tu frecuencia comienza a rechazar lo que vive en discordia con tu verdad. Por eso las cosas pequeñas empiezan a parecer grandes. El problema no es el mensaje, es el papel que debes asumir para responderla. El problema no es la reunión, es el carácter que ese entorno te exige. El problema no es la conversación, es la parte de ti que necesitas dejar ir para permanecer en ella. Y hay una pregunta que es muy profunda. ¿Cuántas veces has llamado educación a lo que en realidad era autoabandono? Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Mucha gente intenta recuperar su antigua tolerancia, intenta volver a ser tan sociable como antes, intenta forzar la ligereza, intenta convencerse a sí mismo de que está exagerando, pero su tolerancia no disminuyó sin motivo alguno. Disminuyó porque antes cargabas el peso de manera inconsciente. Ahora lo sientes. Antes de que tragaras, ahora el cuerpo avisa. Antes aceptabas cualquier energía a tu alrededor. Ahora algo en ti selecciona. La solución es no volverse duro. No se trata de menospreciar a la gente. No es desaparecer sin conciencia. El uso correcto de esta fase es observar qué es exactamente lo que te agota. No solo quién, pero qué dinámica. Fíjate cuando necesitas reír sin querer, cuando necesitas explicar demasiado, cuando necesitas encogerte, cuando necesitas fingir estar de acuerdo, cuando necesitas parecer disponible mientras por dentro te sientes distante. Estos signos no son enemigos, son mapas. Muestran dónde tu persona todavía está intentando funcionar, pero tu verdad ya te ha quitado energía. Y cuando empiezas a observar esto, algo cambia.
Dejas de culparte por no poder participar en todo. Deja de confundir cansancio con ingratitud. Deja de creer que necesitas estar presente en todos los ambientes para ser una buena persona. Empiezas a comprender que la presencia sin verdad se convierte en desgaste, y el desgaste repetido se convierte en agotamiento. Por eso es tan importante la pérdida de la tolerancia emocional. No viene a aislarte del mundo. Ella viene a mostrarte qué partes del mundo todavía requieren que te abandones. Al principio, esto da miedo, porque te das cuenta de que algunas relaciones solo funcionaban mientras estabas en silencio. Algunos ambientes solo se sentían livianos porque la tensión la llevabas tú solo. Algunas conversaciones solo continuaron porque aceptaste desaparecer en ellas. Y cuando dejas de desaparecer, todo cambia. La gente siente, los lugares cambian de peso, las conversaciones pierden su encanto, los viejos roles empiezan a fallar. Pero esto sigue siendo solo la superficie de lo que realmente se está rompiendo dentro de ti. La segunda ruptura es el agotamiento de las máscaras sociales. Jung llamó persona a esta máscara. Ella es la cara que aprendiste a usar para ser aceptado en el mundo. La versión educada, la versión fuerte, la versión bonita, la versión que lo entiende todo, la versión que no molesta a nadie. Durante mucho tiempo, esta persona puede haber sido necesaria. Aprendiste que para ser amado era necesario controlar tus reacciones. Para ser incluido, necesitaba lucir bien. Para evitar conflictos, necesitaba tragarme las molestias. Para evitar que te llamaran difícil, necesitaba sonreír incluso cuando algo dentro de ti decía que no. Pero aquí está el problema. La máscara que alguna vez te protegió comienza a asfixiarse cuando intentas transformarla en identidad. Entras en un ambiente y ya sientes que tu cuerpo se pone rígido. Alguien te habla y tu respuesta sale correcta, pero vacía. Él. Te ríes en el momento justo, comentas lo necesario, pareces presente, pero en tu interior hay una distancia enorme, y nadie se da cuenta, porque tu mascarilla todavía funciona por fuera, pero por dentro ya se está resquebrajando. La psicología señala que la persona se vuelve peligrosa cuando la persona olvida quién es sin ella. Espiritualmente, es como vivir en una frecuencia prestada. Pareces estar ahí, pero tu alma no te sigue. Y hay una pregunta que puede doler. ¿En cuántos lugares todavía te aman solo por la versión que aprendiste a representar? Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando la mascarilla empieza a caerse, mucha gente intenta arreglarla. Intenta ser amable otra vez. Intenta responder más rápido. Intenta parecer interesado. Intenta castigarse a sí mismo por no poder ser el mismo de antes. Pero el colapso de persona no requiere reparación. Pide la verdad. El uso correcto de esta fase no es para recuperar el rendimiento anterior. Se trata de soportar el malestar de no estar tan contento como antes. Porque, al principio, ser auténtico parece incorrecto. Te sientes egoísta por decir que no, frío por alejarse, extraño por preferir el silencio, culpable de no poder mantener el mismo entusiasmo. Pero quizás lo que llamas egoísmo sea solo la primera señal de respeto interior. Quizás lo que llamas frialdad sea solo la retirada de una energía que nunca fue realmente tuya. Piensa en una situación sencilla. Llegas a una reunión familiar. Todos hablan de los mismos temas, mismas críticas, las mismas comparaciones, los mismos chistes que siempre te menospreciaban de forma disimulada. Antes sonreías, ahora quédate callado, y este silencio les parece extraño a los demás porque delata algo. Ya no estás disponible para desempeñar el antiguo papel. Aquí es donde comienza a aparecer la sombra. La sombra, en Jung, es todo lo que había que ocultar para ser aceptado. Tu ira, tu límite, su claridad, tu verdadera voluntad, tu intuición cuando algo no te parece bien. Durante mucho tiempo ignoraste todo esto, pero cuando la persona se acaba, la sombra surge, no para destruirte, pero para devolver partes de ti que quedaron atrapadas en el esfuerzo de complacer. Por lo tanto, es posible que se sienta más impaciente, más directo.
más tranquilo, más sensible a lo falso. No es porque te hayas convertido en alguien malo, es porque la parte verdadera, antes reprimida, empezó a pedir espacio. La corrección no es transformar esta fase en agresión. La autenticidad no hace daño. No se trata de abandonarlo todo impulsivamente. No es usar tu dolor como excusa para despreciar a la gente. La solución es simple y profunda. Deja de actuar donde puedas ser honesto. Di menos, pero dilo con sinceridad. Quédate menos, pero mantente entero. Responde más tarde, pero responde sin traicionar tu estado interno. Abandona los entornos cuando notes que estás desapareciendo en ellos. No es necesario que anuncies su transformación a todo el mundo. A veces, el mayor cambio es dejar de ofrecer una versión falsa de ti mismo solo para mantener la paz de los demás, porque esa paz llegó a costa de la tuya. Y cuando la persona comienza a caer, muchos vínculos muestran su verdadera estructura. Algunos se adaptan a su verdad, otros están irritados por ella, y eso revela mucho. Revela quién se conectó contigo, y que solo dependía del papel que desempeñabas. El amigo que solo te buscó para descargar problemas. El grupo donde siempre fuiste el asesor. La familia en la que necesitabas estar tranquilo. La relación en la que necesitabas ser comprensivo todo el tiempo. Cuando cae la máscara, estos roles empiezan a perder fuerza, y puede haber dolor en eso. Te das cuenta de que algunas relaciones no eran profundas, eran contratos silenciosos. Diste presencia, dio paciencia, él escuchó, hizo adaptación. Pero cuando realmente empezó a necesitarlo, muchas cosas quedaron vacías. Este vacío no es un fracaso, es revelación. Jung descubrió que la individuación requiere separación de aquello que fue construido únicamente para la aprobación externa. Y esta separación no siempre ocurre con el ruido. A veces sucede en una tarde cualquiera. Lees un mensaje y no tienes ganas de responder de inmediato. Escuchas una conversación y no sientes la necesidad de participar. Notas una provocación y no sigues el juego. Miras una versión antigua de ti mismo y comprendes. No puedo volver atrás. Este es el comienzo de una libertad difícil, porque toda libertad real se siente primero como una pérdida. Se pierde la antigua facilidad de fingir. Pierde la capacidad de dividirse en 1000 versiones. Pierdes la capacidad de complacer sin sentir el costo. Pero obtienes algo más grande. Gana presencia. Y aquí es exactamente donde muchas personas empiezan a perder la conexión con lugares que antes les parecían normales. La tercera ruptura es la desconexión con viejos entornos. Ocurre cuando lugares que antes parecían normales empiezan a parecer pesados, estrechos o distantes. Entras en el mismo entorno, ver a la misma gente, escuche las mismas voces. Todo parece igual desde fuera, pero por dentro algo cambió. La casa de alguien que se detuvo antes. La vida familiar ahora parece agotadora. Un grupo que alguna vez tuvo sentido ahora parece ruidoso. Una conversación que alguna vez llamó tu atención ahora se siente vacía. Un lugar al que intentaste pertenecer ahora revela cuánto necesitabas abandonarte para quedarte. Jung observó que cuando la conciencia cambia, una persona ya no encaja en las viejas costumbres de su propia vida, no porque se volviera superior, sino porque la identidad interna cambió de eje. Antes, es posible que hayas tolerado ciertos ambientes porque los necesitabas para sentirte aceptado. Ahora empiezas a darte cuenta del precio emocional de esta pertenencia. Y aquí está el problema. Mucha gente confunde desconexión con ingratitud. Tú piensas, pero estas personas eran parte de mi vida. Este lugar alguna vez fue importante para mí. No debería sentirme así. Tal vez estoy teniendo demasiado frío. Pero la verdad es más delicada. Algunos entornos siguen siendo importantes. Simplemente dejan de ser compatibles con quien te estás convirtiendo. Esto sucede en una mesa de almuerzo donde todos hablan, pero nadie escucha. En una cita en la que te das cuenta de que necesitas fingir interés para no parecer distante.
en un grupo donde los mismos chistes, los mismos comentarios y las mismas quejas ya no te llegan como antes. Estás ahí, pero ya no pertenece de la misma manera. Y hay una pregunta que despierta una verdad profunda. ¿A cuántos lugares sigues yendo solo por lealtad a una versión de ti mismo que ya terminó? Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando aparece la desconexión, muchas personas intentan forzar la pertenencia, obligan a la presencia, fuerzan la alegría, fuerzan las conversaciones, fuerzan los vínculos, pero la pertenencia forzada se convierte en agotamiento espiritual. La psicología muestra que los seres humanos tienden a mantener ambientes familiares incluso cuando ya no son buenos, porque lo conocido parece más seguro que lo real. Pero la sombra comienza a manifestarse allí mismo. Ella muestra su irritación, tu aburrimiento, tu impaciencia, tu deseo de irte, tu sensación de desempeñar un viejo papel. Y al principio te culpas por sentirte así. Pero tal vez esa culpa sean solo los restos de la antigua persona que intenta hacerte obediente. El uso correcto de esta fase no es despreciar el pasado, pero tampoco aferrarse a él. No hace falta odiar un lugar para reconocer que ya no te alimenta. No es necesario convertir a las personas mayores en enemigos para aceptar que la conexión ha cambiado. No necesitas crear conflicto para retirarte con conciencia. A veces, la madurez es poder decir internamente, eso era importante, pero ya no es mi lugar. Esta frase parece sencilla, pero rompe un ciclo profundo, porque mucha gente permanece en ambientes muertos por miedo a parecer desagradecidos. Continúan yendo a donde se enferman. Siguen escuchando lo que drena. Continúan moldeándose para encajar en espacios que solo aceptarían una versión más pequeña de ellos. Y el cuerpo empieza a informarlo. Llegas a casa exhausto después de una cita que, en teoría, debería ser ligera. Sientes alivio cuando se cancela una cita. Te tomas horas responder a un mensaje porque sabes que te devolverá a una vieja energía. Empiezas a preferir estar solo, no por el aislamiento, sino porque el silencio se siente más verdadero que cierta compañía. Espiritualmente, esto es un cambio de frecuencia. No en el sentido superficial de sentirse superior, pero en el sentido de ya no poder vivir en patrones que requieran mentiras internas. La frecuencia cambia cuando tu verdad cambia, y cuando tu verdad cambia, algunos lugares dejan de reconocerte. Antes de continuar, consulta nuestra guía para profundizar en este viaje de autoconocimiento y aprender a identificar los patrones emocionales que aún agotan tu energía. Porque muchas veces no se necesita más fuerza para soportar determinados entornos. Necesita claridad para comprender por qué todavía tienen acceso a usted. Esta claridad lo cambia todo. Evita que confundas malestar con defecto. Te impide regresar a lugares simplemente por culpa, o se impide llamar amor a lo que, en la práctica, requiere su ausencia interior. Jung descubrió que la individuación no se trata solo de descubrir quién eres, se trata también de perder la identificación con lo que ya no eres. Y esta pérdida puede ser silenciosa. No haces anuncios, no pelees, no lo explica todo. Simplemente empiezas a no sentirte llamado a las mismas cosas. La conversación que antes parecía interesante, ahora parece una repetición. El drama que una vez te absorbió ya no puede captar tu atención. La aprobación que alguna vez pareció esencial ahora parece demasiado pequeña para costarle la paz. Eso da miedo, porque te das cuenta de que quizás has construido parte de tu vida en torno a vínculos, lugares y hábitos que dependían de tu inconsciencia. Mientras no te diste cuenta, lograste quedarte. Pero ahora que se da cuenta, el cuerpo no lo deja. Y este es uno de los signos más claros de transformación interior. Ya no puedes adaptarte a lo que requiere tu desconexión de ti mismo. La solución no es abandonarlo todo de golpe. La solución es empezar a observar dónde tu presencia se vuelve completa y dónde se fragmenta. ¿En qué lugares se respira mejor? ¿En qué conversaciones no necesitas defenderte?
¿En qué presencias no necesitas atenuar tu luz, tu sensibilidad o tu silencio? Estas respuestas son brújulas. Porque la autenticidad no nace solo cuando descubres lo que amas. También nace cuando reconoces lo que ya no puedes sostener. Y poco a poco entiendes. La desconexión de viejos entornos no es un castigo, es una reorganización. La vida es sacar tu energía de lugares donde tu alma ya terminó una lección. Pero la fase más difícil comienza cuando te das cuenta de que ya no puedes sostener personajes emocionales. La cuarta ruptura es la quiebra de los personajes emocionales. Sucede cuando te das cuenta de que ya no puedes desempeñar el mismo papel en las relaciones. Antes sabías exactamente quién tenías que ser. El entendimiento, los fuertes, los disponibles, lo curioso, el consejero, el tranquilo, lo cual siempre entendí, que siempre volvía, lo cual siempre acepté. Cada entorno parecía extraer de ti un personaje específico. Con algunas personas era necesario ser ligero. Con los demás necesitaba tener paciencia. Con otros era necesario guardar silencio. Con los demás necesitabas mostrarte interesado en temas que ya no tocaban nada dentro de ti. Y durante mucho tiempo lo hiciste. Pero ahora algo falla. Intentas responder como antes, pero la frase no sale con la misma energía. Intenta sonreír, pero su rostro se siente pesado. Intenta mostrar entusiasmo, pero se siente vacío. Intenta ser comprensivo, pero aparece una profunda impaciencia. Y aquí está el problema. Mucha gente interpreta esta quiebra como un defecto de carácter. Crees que estás más amargado, más impaciente, más lejos, más difícil de amar. Pero tal vez no sea eso. Quizás tu inconsciente esté tomando energía de los personajes que fueron creados para asegurar la supervivencia emocional. Jung observó que todo lo que no pertenece al verdadero yo comienza a perder fuerza a medida que se acerca la individuación. En otras palabras, lo que era actuar comienza a desmoronarse, no porque estés empeorando, sino porque tu energía ya no acepta financiar una identidad falsa. Hay una escena común. Alguien te está buscando para compartir los mismos viejos problemas. Ya conoces el principio, el medio y el final. Sabes que la persona no quiere cambiar. Solo quiere utilizar su escucha como liberación. Antes les recibías durante horas. Ahora, después de unos minutos, algo dentro de ti se apaga. Y surge una pregunta fuerte. ¿Cuántas veces has confundido el amor con la obligación de seguir siendo útil a todos? Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Cuando el personaje falla, la persona intenta resucitarlo. Obliga a tener paciencia, fortalecer la empatía, presencia de fuerza. Obliga a una generosidad que ya se ha convertido en agotamiento. Pero la empatía sin límites se convierte en abandono de uno mismo, y el repetido abandono de uno mismo se convierte en irritación. Quizás ahora seas más sensible, no en el sentido débil de la palabra, pero en el verdadero sentido. Tu cuerpo se da cuenta antes que tu mente cuando una relación requiere una función, no una presencia. Sientes cuando alguien no te está hablando a ti, sino al rol que siempre has ocupado. Sientes cuando buscan tu fuerza, pero no ven tu humanidad. Sientes cuando esperan que escuches, pero no te preguntan cómo estás. Siente cuando tu calma se ha convertido en un servicio emocional gratuito. La corrección no es endurecer el corazón. La solución es retirar tu energía de los roles que solo existen porque aprendiste a soltarte. Puedes amar a alguien sin ser un almacén de dolor. Es posible que le importe sin responder de inmediato. Puedes escuchar sin cargar. Puedes estar presente sin aceptar ser utilizado como apoyo infinito. Esto es difícil, porque el viejo personaje recibe aplausos. La gente elogia a quienes pueden con todo. Llaman fuerte a alguien que nunca se molesta. Llaman maduros a quienes se tragan su propio dolor. Llaman bueno a alguien que siempre está disponible. Pero nadie ve el precio interno. Nadie ve cansancio después de la conversación. El peso en tu pecho después del encuentro. El silencio en la habitación después de sonreír todo el día.
el deseo de desaparecer, después de haber sido todo para todos menos para él mismo. La psicología llama a esto agotamiento emocional por incongruencia. La espiritualidad diría que estás viviendo fuera de tu verdad vibratoria. Dos idiomas diferentes, el mismo patrón. Ya no soportas fingir interés porque fingir interés era solo una de las formas de mantener vivos a los personajes. El personaje al que le gusta todo. El personaje que lo entiende todo, el personaje que nunca se enoja, el personaje que acepta migajas y lo llama vínculo. Pero ahora el cuerpo interrumpe. Crea silencio, crea distancia, crea cansancio, crea un rechazo interno. No para destruir tus relaciones, pero para prevenir que sigas perdiéndote en ellos. Jung descubrió que la sombra aparece a menudo como lo que la persona no permitía. Si tu persona siempre estuvo tranquila, tu sombra puede surgir en forma de ira. Si tu persona siempre estuvo disponible, tu sombra puede aparecer como si quisiera desaparecer. Si tu persona siempre fue agradable, tu sombra puede aparecer como silencio, corte y límite. Estas señales necesitan conciencia, no represión, porque si vuelves a reprimirlo todo, vuelves a la antigua prisión. Pero si descargas todo sin conciencia, transformas la verdad en agresión. El camino es diferente. Se trata de escuchar la señal y traducirla en límites. Cuando sientas irritación, pregunta internamente, ¿qué papel intentan hacerme desempeñar? Cuando tengas ganas de desaparecer, observa, ¿dónde no puedo existir de una sola pieza? Cuando te sientas vacío en una conversación, reconoce. Quizás estoy presente con el cuerpo, pero ausente de mi verdad. Esta observación nos devuelve el poder, porque dejas de luchar contra el síntoma y empiezas a comprender el mensaje. La quiebra de personajes emocionales demuestra que algo en ti ha madurado. Ya no quieres que te amen por el papel que desempeñas. Quieres que te encuentren por la presencia que realmente eres. Y eso cambia tus elecciones. Empiezas a preferir conversaciones más breves pero verdaderas, relaciones más simples pero recíprocas, ambientes más tranquilos pero honestos, personas que no exigen una versión editada de tu alma. Al principio, esto puede parecer soledad, pero a menudo es solo una desintoxicación. Estás dejando relaciones en las que tuviste que actuar para ser aceptado, y entrando en una fase donde tu paz empieza a valer más que tu desempeño. A partir de entonces, algunas personas sentirán tu cambio como un rechazo, porque estaban acostumbrados al personaje, no a ti mismo. Estaban acostumbrados a su disponibilidad, a tu silencio, a tu tolerancia, a tu capacidad de entenderlo todo sin exigir casi nada. Cuando cambias, el sistema reacciona. Pero esta reacción no significa que estés equivocado. Simplemente significa que el contrato invisible se ha roto. Y tal vez ese contrato nunca fue justo. No naciste para ser un personaje fijo en la historia emocional de nadie. No naciste para representar la calma mientras te desmoronas por dentro. No nació para fingir entusiasmo ante el vacío. No naciste para sostener vínculos que solo funcionan cuando desapareces. Naciste para integrar tu sombra. Recoge tu energía. Reconoce tu verdad. Y permite que tu vida exterior comience a coincidir con tu vida interior. Porque hay una razón muy específica por la que todo esto está sucediendo ahora. La quinta ruptura es la búsqueda de la autenticidad, y comienza de una manera extraña. No sientes una gran inspiración, no te despiertas completamente renovado, no obtienes una respuesta clara sobre todo. La mayoría de las veces, la autenticidad comienza con el rechazo. Rechazas una conversación que previamente aceptaste. Rechaza una invitación que previamente habría confirmado por culpa. Rechaza una versión de sí mismo que antes le parecía obligatoria. Se niega a fingir interés donde solo hay agotamiento. Y aquí está la inversión más importante. No has perdido el interés en la vida. Has perdido interés en todo lo que requiere tu traición interior. Esta diferencia es esencial, porque cuando la persona cae, la mente intenta asustarte. Ella dice que te estás volviendo distante, que estás perdiendo oportunidades. Eso es decepcionar a la gente.
que debería ser más ligero, más sociable, más disponible. Pero Jung observó que la individuación requiere una retirada. La persona necesita extraer energía de roles falsos para encontrar su propio yo. Esto no es abandono de la vida, es un regreso. Volver a lo que es verdad. Volver a lo que no hay que forzar. Volver a lo que no requiere acción. Regresa al lugar interior donde puedes respirar. Y hay una pregunta que atraviesa esta fase. ¿Qué queda cuando dejas de complacer? Esta pregunta puede dar miedo, porque quizás, durante mucho tiempo, has confundido tu identidad con tu utilidad. Fuiste tú quien lo resolvió. Lo que escuché, lo que entendí, que emocionado, que adaptado, lo que hizo que todos se sintieran cómodos. Pero ahora tu alma pregunta, ¿y quién soy yo cuando no cumplo con una expectativa? Esta es la entrada a la autenticidad. No es una buena idea, sino como una reorganización radical de la energía. Empiezas a darte cuenta de que algunas cosas simples vuelven a tener valor. Un café en silencio, un paseo sin explicar tu ausencia, una conversación donde no es necesario medir cada palabra, una presencia que no requiere que seas divertido, fuerte o servicial. Un día cualquiera en el que no sientes la necesidad de demostrar nada. La psicología observa que el sistema nervioso comienza a descansar cuando no necesita soportar la incongruencia. Espiritualmente, esto es alineación. Aquí es cuando tu energía deja de filtrarse tratando de mantener formas que ya no te sirven. Pero aquí está el problema. Mucha gente trae en forma la búsqueda de autenticidad en un aislamiento rígido. La persona se cierra, corta todo, desconfía de todos. Llame toxicidad a cualquier malestar y usa tu propio dolor como muro. Esto no es autenticidad, eso es defensa. La verdadera autenticidad no te hace inaccesible, te transforma en alguien más honesto. Honesto con cómo te sientes, honesto con lo que apoyas, honesto con lo que quieres, sincero con lo que ya no puede continuar. El uso correcto de esta fase es aprender a elegir sin odio. No necesitas rechazar al mundo entero. Es necesario que dejes de ofrecerte por completo a lugares que solo te traen cansancio. No tienes que romper con todos. Es necesario comprender dónde existe una reciprocidad real. No es necesario explicar cada cambio. Necesitas respetar lo que ha cambiado dentro de ti. La autenticidad comienza cuando tu paz ya no es negociable, y esto se nota en las pequeñas decisiones. Tardas más en responder porque no quieres escribir automáticamente. Dices, no puedo, sin construir una excusa larga. Aceptas estar en silencio cuando no tienes energía para parecer emocionado. Sales temprano de un lugar donde sientes que te estás perdiendo. Eliges una conversación real en lugar de 10 interacciones vacías. Estos son gestos simples, pero cada uno de ellos se nutre de la persona anterior y devuelve fuerza al ser. Jung descubrió que el yo no grita, él llama. Y la llamada casi siempre llega como una molestia. La incomodidad de estar en el lugar equivocado. La incomodidad de decir lo que no sientes. La incomodidad de reírse por cortesía. El malestar de seguir estando presente donde tu verdad ya se fue. Por tanto, no se deben ignorar las molestias. Hay que interpretarlo. No como una orden para destruirlo todo, sino como señal de que es necesario reorganizar algo. Empiezas a hacer preguntas más limpias. No, ¿por qué soy así? Pero, ¿por qué este entorno me exige tanto? No, ¿por qué ya no puedo fingir? Pero, ¿por qué tuve que fingir durante tanto tiempo? No, ¿cómo vuelvo a ser quien era? Pero, ¿quién intentan hacer ahora? Esa última pregunta abre una puerta, porque tal vez estés experimentando una transición de identidad. La versión antigua todavía intenta responder por costumbre. La nueva versión aún no sabe posicionarse del todo, y tú estás en el medio. Ni siquiera puedes regresar, ni siquiera sabes exactamente a dónde ir. Este intervalo es delicado. Aquí es donde muchos se culpan a sí mismos.
Aquí es donde muchos intentan revivir viejos personajes. Aquí es donde muchos confunden el vacío con el fracaso. Pero, de hecho, el vacío puede ser espacio. Espacio para deseos más honestos. Espacio para bonos más ligeros. Espacio para una vida que no depende del desempeño constante. Piensa en una situación cotidiana. Recibes una invitación para conocer personas con las que ya no sientes ninguna conexión. Antes lo aceptarías para no causar molestias. Ahora te detienes unos segundos y notas el cuerpo. El cofre se cierra. La mente busca excusas. Se va la luz. Entonces entiendes. No es el evento en sí. Es su versión la que debería aparecer allí. Y por primera vez decides no ir. Sin dramatismo. Ningún ataque. Sin discurso. Solo con la verdad. Este es un acto de individuación. Pequeño por fuera. Inmenso por dentro, porque interrumpes un viejo patrón de autoabandono. La búsqueda de la autenticidad no significa vivir solo haciendo lo que uno quiere. Significa dejar de vivir contra uno mismo. Hay madurez en eso, porque la autenticidad sin conciencia se convierte en impulsividad, pero la conciencia sin autenticidad se convierte en prisión. El equilibrio está en escuchar tu verdad y expresarla responsablemente. Puedes ser sincero sin ser cruel. Puedes poner límites sin humillarte. Puede alejarse sin destruirlo. Puede cambiar sin que todos se sientan culpables. Esta es la frecuencia de la autenticidad madura. No necesita demostrar superioridad. Simplemente ya no finge más. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en la forma en que responde la vida. Algunas relaciones se separan naturalmente. Otros se vuelven más ciertos. Algunas puertas pierden brillo. Otros se abren con una simplicidad inesperada. Porque cuando dejas de apoyar personajes, te queda energía para reconocer lo que realmente te conviene. Te sientes interesado otra vez, pero no por el ruido, para lo esencial. Interés por conversaciones donde haya presencia, por gente que no exige espectáculo, para ambientes donde tu cuerpo descansa, para proyectos que tengan sentido, para días que no necesitan impresionar a nadie. Entonces entiendes, el problema nunca fue tu capacidad de interesarte. El problema era hasta qué punto su energía estaba atrapada en cosas que exigían falsedad. Cuando esta energía regresa, comienzas a sentirte completo nuevamente, no eufórico, entero, más tranquilo, más selectivo, más fiel a lo que sientes, más dispuestos a construir una vida que no dependa de la actuación. Y lo más extraño es que, cuando empieza, te das cuenta de que en realidad nunca has estado viviendo. La integración final es comprender que no te estás rompiendo. El tu persona es esa versión que soportaba todo, el cual respondió automáticamente. Sonríe para evitar preguntas. Quienes fingieron interés para mantener los vínculos, que se puso en último lugar y a eso llamó madurez. Esta versión está perdiendo fuerza. Y tal vez eso parezca aterrador porque, durante mucho tiempo, fue tu forma de sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Jung observó que la individuación comienza cuando una persona deja de obedecer únicamente las antiguas formas de su identidad. Y eso es exactamente lo que está pasando. Ya no puedes fingir interés porque tu energía está regresando a casa. Ella está dejando atrás conversaciones vacías, dejando ambientes que drenan, abandonar relaciones basadas en roles, dejando emotivos personajes que exigían su desaparición. Y aquí está la verdad central. No has perdido profundidad. Has perdido la paciencia con los bajíos. No perdiste el amor. Has perdido disponibilidad para lo que solo funciona cuando te abandonas. Quizás ahora hablas menos, pero sientes más claridad. Quizás participe menos, pero es más completo. Quizás te guste menos, pero traiciona mucho menos. Y hay una última pregunta que debes recordar. ¿Qué en tu vida depende aún de tu falsedad para seguir existiendo? Porque esa pregunta lo revela todo. Revela relaciones, ambientes, hábitos, viejas promesas, roles que parecían destino, pero eran solo repetición.
La corrección no es convertirse en alguien duro. Se está convirtiendo en alguien real. Aún puedes ser amable. Todavía puedes amar. Todavía puedes escuchar. Es posible que todavía quede. Pero ahora con presencia. No con el rendimiento. La diferencia es inmensa. La presencia nace de la elección. El rendimiento nace del miedo. Y cuando empiezas a elegir, tu vida cambia de frecuencia. No es necesario que expliques cada silencio. No es necesario justificar cada límite. No es necesario volver a la versión anterior solo para que los demás se sientan cómodos. Algunas personas llamarán a esta distancia, pero tal vez sea solo integridad. Algunos lugares te parecerán pequeños, pero tal vez sea simplemente que tu conciencia se está haciendo más grande. Algunas conversaciones perderán significado, pero tal vez sea solo tu alma que se niega a repetirlo. La psicología llama a esto integración. La espiritualidad lo llama alineación. Jung lo llamaría un retorno al yo. 3 idiomas. El mismo movimiento. Dejas de existir como personaje y empezando a existir como una presencia real. Así que no tengas prisa por volver a ser quien eras. No intentes recuperar el interés por lo que murió en tu interior. No te fuerces a encajar donde tu alma ya se fue. No confundas la culpa con el llamado. Mirar, elección, respirar, regresar a lo simple, verdadero y vivo. Porque lo que es real no requiere que lo pretendas. Y lo que requiere falsedad puede que ya no sea tu camino. No estás pasando frío, te estás volviendo honesto. Y cuando comienza la honestidad, la vieja vida tiembla. Pero la verdadera vida comienza a aparecer. Esto es lo que lo cambia todo.